El amanecer sobre la ribera del Volga parecía una promesa de luz, pero la claridad solo servía para delinear mejor la geometría del horror. La tienda ritual se alzaba como una garganta de lino, tensa por dentro, vibrando con cantos que no eran plegarias, sino cobertura acústica. Sigrid, 19 años, cabello sometido por manos ajenas, pasos enseñados a obedecer, era el centro de una coreografía que había comenzado 10 días atrás, cuando su nombre, o más bien su cuerpo, fue escogido para acompañar al caudillo muerto. «Me llama a su sala», repetía en nórdico roto, y cada sílaba era una cuerda más tensa en el telar de una muerte programada. Fuera, la comunidad convertía la violencia en liturgia. Dentro, el tiempo se volvía una sustancia espesa que la embriaguez dulcificaba apenas, para que ella pudiera hablar, sonreír, asentir, sin comprender del todo que la habían convertido en un puente entre dos mundos para justificar la destrucción de uno solo, el suyo. La llamaban la escogida, un título que simulaba honor y escondía la técnica de la dominación. Durante esos 10 días, Sigrid comió mejor que nunca, bebió hidromiel mezclada con hierbas que favorecían la docilidad y la visión. Recibió brazaletes que no eran joyas, sino esposas resplandecientes. Le prohibieron quedarse sola, incluso para llorar. La rodeaban dos muchachas que, a fuerza de haber visto este teatro, ya habían aprendido a repartir ternura como si fuera un ungüento. Justo lo suficiente para que la víctima caminara, jamás tanto como para que intentara huir. Cada mañana la subían a un entarimado y la hacían anunciar sus visiones. «Veo a mi señor, me ofrece un asiento al lado del fuego». La multitud celebraba. En realidad no a Sigrid, sino a sí misma, porque el rito funcionaba como espejo. Les devolvía la imagen de un orden donde la muerte se digiere con símbolos y la propiedad se prolonga más allá del último aliento. En la esquina de la tienda, la mujer grande, ancha de hombros, ojos de hierro, calentaba una hoja sobre las brasas. Era la ángel de la muerte, oficio heredado, manos habituadas a cerrar tránsitos con eficacia. Su presencia convertía el mito en procedimiento. Había cuerda para apretar, cuchillo para asegurar, brasas para perfumar el instante en que el cuerpo se volvería objeto y el objeto, ofrenda. Todo estaba dispuesto para que la comunidad creyera en la pureza de la entrega y nadie tuviera que mirar la verdad sin adornos, que una esclava sería estrangulada y atravesada para honrar la vanidad de un hombre poderoso. Los 6 guerreros aguardaban también. Habían venido en noches alternas a enviar mensajes al difunto a través del cuerpo vivo de Sigrid. Los cantos subían de volumen cuando entraban y bajaban cuando salían, como un diafragma colectivo que regulaba el aire para que ningún grito se volviese testimonio. «Lo hago por amor a mi caudillo», declamaba cada uno al retirarse, y la frase, repetida hasta vaciarse, era el barniz moral de una costumbre útil: consolidar jerarquías en el presente mientras se ofrecía al pasado una apariencia de continuidad. La muerte de Sigrid, entonces, no era un accidente ni un capricho. Era un engranaje en la maquinaria que soldaba la comunidad. Convertía el dolor en espectáculo y el espectáculo en legitimidad. Bajo la superficie ritual latía una ingeniería del trauma. A Sigrid la mantenían en un umbral cuidadosamente calibrado, bastante lúcida para recitar, suficientemente aturdida para no desbordar el guión. Ese intermedio, esa zona gris, no era meramente farmacológica, era psicológico y social. La llamaban elegida para que colaborara en su propia anulación, un truco ancestral que atraviesa culturas. Se puede matar con cuchillos o con significados, y lo segundo deja menos sangre visible. En Mesoamérica, un siglo más tarde, otras doncellas figurarían en relatos como iniciadas que cruzaban al sol. En las estepas, algunos pueblos habrían de cargar con esposas al túmulo.
La comparación no excusa nada. Subraya que donde hay poder y miedo, los cuerpos de las mujeres se vuelven moneda, rito, argumento. La nave funeraria esperaba como un escenario. Sobre su vientre se amontonaban armas, anillos, caballos destinados a las llamas, perros que no tuvieron elección. La tienda sobre la cubierta, con telas tensadas para dibujar sombras, se convertiría en teatro de siluetas. 2 mujeres sujetando manos, 2 hombres inmovilizando tobillos, la cuerda describiendo un círculo que ahoga, la hoja entrando donde el aire ya no llega. En tierra, centenares de ojos vigilarían la pureza del gesto, porque el rito, como toda obra de poder, necesita público. Mirar sin intervenir también fue parte de la violencia. La participación no exige tocar, basta con creer. ¿Qué pensaba Sigrid en esos últimos minutos? La historia rara vez regala voces a quienes fueron programadas para desaparecer, pero se puede ensayar una lectura clínica del encuadre, disociación para tolerar lo intolerable, una sensación de flotar fuera del cuerpo, la mente buscando tabloides de memoria donde guarecerse, una cocina en su aldea, una risa de hermana, la textura del lino antes de que las manos extrañas la vistieran para otro. El ritual, que pretendía convertirla en mensajera, la estaba borrando como sujeto, y sin embargo, en el pequeño temblor con que apretó los dedos contra sí misma, cabe imaginar una afirmación mínima. Aún aquí, aún ahora, yo. La comunidad se decía a sí misma que la acompañaba. Palabras grandes, honor, tránsito, servicio, barnizaban la mecánica de la coacción. Es la matriz clásica de toda violencia normalizada. Cambiar el nombre de las cosas hasta que la asfixia se pronuncie ofrenda. El dominio se pronuncie destino y la crueldad adopte el tono grave de lo sagrado. En esa gramática torcida se educan los niños para que no vean crimen sino tradición, y las niñas para que comprendan desde temprano que su valor depende de cuánto contribuyan al relato de otros. Ahí reside lo más perturbador del rito. No solo mata un cuerpo, funda una pedagogía. Cuando el fuego subió, los cantos se elevaron con él. Las llamas no solo consumían madera y carne, estabilizaban un orden. Los metales, al enrojecer, parecían auroras pequeñas dentro de un amanecer que había renunciado a iluminar. El humo ascendió manso hacia oriente como si llevara alguna noticia. Pero el único mensaje cierto era terrenal. El poder había demostrado, otra vez, que podía apropiarse del trabajo, del tiempo y del final de las mujeres. Esa demostración, repetida de Islandia a Rusia, era un lenguaje que todos entendían: obediencia. Desde la distancia del presente, uno podría tentarse a pensar que todo esto pertenece a un pasado bárbaro, confortablemente ajeno. Sería un error. El mecanismo que aquí vemos, la estética del rito cubriendo la logística de la violencia, sigue activo en otras geografías y con otros vocabularios. Las pantallas han reemplazado a los cantos, los comunicados a la tienda tensa. La palabra necesario sustituye a sagrado. Pero el truco persiste: reclutar a la comunidad para que legitime lo que, de otro modo, sería insoportable. La última visión que pudo tener Sigrid quizá no fue de salas luminosas ni mesas infinitas, sino del río en calma que, indiferente, siguió su curso. El agua lo sabe. Lo que no se nombra se deposita en el fondo y vuelve con los remolinos del tiempo. Por eso conviene decirlo sin adornos, incluso dentro de la belleza terrible de esta narración. No fue destino, fue decisión, no fue honor, fue dominio, no fue tránsito, fue asesinato. Y su nombre, que casi no quedó escrito, merece al menos una sílaba firme en la boca de quien escucha: Sigrid, porque cada historia que la convierte en instrumento también la salva un poco, si, al contarla, devolvemos sujeto donde se quiso dejar objeto. El humo terminó por diluirse en el cielo pálido. La multitud se dispersó, satisfecha.
la Ángel de la Muerte recogió sus herramientas con la misma atención con que otro guardaría cucharas. Los guerreros, limpiando manos y frases, se prepararon para el próximo viaje. El río, como siempre, no juzgó. Pero la memoria, si la forzamos, sí puede hacerlo. Y comienza aquí, en esta ribera, en esta tienda, en este amanecer que parece hermoso, solo hasta que uno aprende a ver. El 8 de junio del año 793, la isla santa de Lindisfarne se convirtió en un altar de sangre. Hasta ese día, las campanas del monasterio habían marcado horas de oración y los muros habían custodiado manuscritos iluminados que parecían contener la luz misma del Evangelio. Pero esa mañana, los cantos gregorianos fueron sustituidos por gritos en una lengua desconocida y por el choque metálico de espadas. El cronista que siglos después escribiría sobre aquel ataque lo llamaría el comienzo del fin del mundo. Para la joven monja Aldred, escondida entre el polvo del granero, significó el fin de su inocencia. Había pasado 12 años copiando letras latinas, convencida de que cada trazo era una ofrenda a Dios. Ahora, cada trazo de su memoria sería una cicatriz. Entre las rendijas de madera, vio cómo los invasores separaban a las mujeres en filas distintas, como quien clasifica ganado. Su amiga Bridge, de cabello rojo como el fuego de Pentecostés, fue arrastrada hacia la playa. En otra vida, ese brillo habría sido símbolo de pureza. Aquí era sentencia. Los vikingos buscaban belleza como se busca oro. Aldred contuvo el aire, orando en silencio a un dios que parecía distante, casi sordo. ¿Qué podía significar la fe en medio del estruendo? Cuando una mano áspera la arrancó de su escondite, comprendió que sus votos de virginidad no eran un escudo, sino un blanco. La caída de Lindisfarne no fue un accidente aislado, sino un terremoto espiritual para toda la cristiandad europea. Los cronistas escribieron que el mar había vomitado dragones, que el diablo en persona había desembarcado en las costas. No exageraban. En la lógica medieval, ver monjas convertidas en mercancía equivalía a ver al maligno profanando templos. Los monjes asesinados frente al altar, los cálices manchados de sangre, las reliquias dispersas, todo eso era un mensaje. El dios cristiano había sido desafiado por dioses extranjeros, y las mujeres, arrancadas de la protección conventual, se convirtieron en trofeos de esa victoria simbólica. El viaje hacia Noruega confirmó lo que Lindisfarne apenas había insinuado, que la esclavitud no era improvisación, sino estructura. 40 mujeres apretadas en la bodega, sin espacio ni para morir con dignidad, constituían la demostración viviente de una logística aprendida y repetida. La primera noche, el hambre aún podía confundirse con ayuno piadoso. La segunda, la sed se volvió oración desesperada. En la tercera, algunas lamieron la humedad de las tablas como si fuese comunión profana. Aldred, que había leído sobre mártires romanos, pensó que tal vez el cristianismo estaba condenado a repetirse siempre en la carne de mujeres indefensas. Los vikingos no necesitaban pronunciar discursos. Su método hablaba por ellos. Agrupaban, clasificaban, seleccionaban. A los ojos de un observador moderno, era un laboratorio temprano de biopolítica. El poder de decidir quién vivía, quién moría, quién servía. A los ojos de las víctimas, era la revelación de que su Dios, hasta entonces protector, parecía haber guardado silencio. El contraste entre el canto litúrgico de días previos y los cantos guturales de los invasores perforaba la memoria de Aldred. Cada sonido nuevo se convertía en prueba de que el mundo que conocía había sido destrozado. El impacto de Lindisfarne se extendió mucho más allá de las costas. En las semanas siguientes, rumores viajaron con mercaderes y peregrinos. Se hablaba de monjas violadas sobre altares, de vírgenes despojadas ante crucifijos, de mujeres arrastradas desnudas entre Biblias desgarradas. Aunque parte de esas crónicas estuviera adornada por el miedo,
lo esencial era cierto. La fragilidad femenina se había convertido en teatro público de dominación. Lo que empezó como un ataque militar se transformó en una catequesis de terror. Cada convento de Europa supo, a partir de entonces, que las murallas de piedra eran insuficientes para contener la violencia de hombres sin Dios. Aldred sobrevivió al viaje. Cuando la desembarcaron, su destino inmediato fue el de sirvienta agrícola. Creyó, ingenuamente, que su amiga Bridge estaría mejor, destinada a la sala del caudillo. Con los años descubriría que la belleza era una condena más cruel que el trabajo forzado, pero en ese instante todavía podía rezar, y en el polvo del camino, encadenada con otras, susurró un salmo. Aunque camine por valles de sombra de muerte, no temeré. Lo cierto es que sí temía, y con razón. El valle no tenía salida. La caída de Lindisfarne fue más que una masacre. Fue un bautizo en sangre del nuevo orden vikingo. La frontera entre lo sagrado y lo profano se había roto, y sobre sus ruinas, los nórdicos edificaron un sistema donde las mujeres eran tanto botín como mensaje. Un mensaje para los vencidos, resistir no valía la pena. Y un mensaje para la posteridad, la fe no basta para detener a quienes hacen del cuerpo femenino un campo de batalla. El mar, que para los monjes había sido símbolo de peregrinación y horizonte de lo divino, se transformó en una prisión líquida para las mujeres capturadas. El barco vikingo, de líneas esbeltas y velas tensadas, no llevaba mercancías de hierro ni pieles aquel día. Llevaba cuerpos apiñados como fardos. 40 mujeres en un espacio para 20, una proporción que convertía cada respiración en lucha, cada movimiento en roce obligado. Aldred, que antes había copiado evangelios, ahora copiaba con la piel el contacto áspero de desconocidas que lloraban en idiomas distintos, todas reducidas a un mismo idioma universal, el gemido. Los primeros 2 días no hubo comida. Solo agua cuando las olas bañaban la cubierta y las cautivas lamían la madera empapada. Las crónicas árabes y bizantinas hablarían de esto con espanto, mujeres obligadas a beber la sal que las iba secando por dentro. Algunos intentaban orar, otros simplemente contaban las horas por los cambios de guardia. Aldred, agotada, descubrió que incluso la plegaria se volvía un peso cuando el estómago rugía con furia. En la bodega, el tiempo se fragmentaba en visitas. A veces bajaban guerreros para escoger, a veces solo para observar, como mercaderes inspeccionando el ganado antes de subasta. Ese viaje de 11 días era una iniciación al sistema. Las mujeres aprendían a identificar las pisadas. Un paso ligero significaba un hombre joven que quizá bajaba a imponer violencia. Un paso más lento podía ser un veterano que bajaba a elegir según su derecho en la repartición del botín. Incluso en la oscuridad, las prisioneras sabían que no eran iguales. Algunas estaban marcadas como futuras concubinas, otras como trabajadoras de campo, y había quienes ya no tenían valor más que como carga temporal. 2 murieron en la 5ª jornada, una de hambre, otra de desesperación. Sus cuerpos fueron arrojados al mar, sin palabra ni símbolo, y el agua los engulló como si fueran parte de la rutina. Lo que distinguía a este tráfico de otros anteriores era la precisión con que se calculaba la rentabilidad del sufrimiento. Los vikingos habían construido, sin manual escrito, un sistema económico que utilizaba la carne femenina como moneda. Las mujeres no eran solo esclavas, eran inversión, capital móvil que podía multiplicarse en hijos o ser vendido en mercados distantes. Los detalles parecen anticipar siglos después los barcos negreros del Atlántico, sobrecupo para maximizar ganancias, raciones mínimas para reducir costes, rotación constante para evitar rebeliones. La crueldad no era improvisación, sino planificación. En el 5.º día, Aldred dejó de rezar. No porque hubiera perdido la fe, sino porque comprendió que el Dios al que invocaba no intervenía en esas bodegas. Quizá, pensó, su papel era otro,
no salvar de la muerte, sino acompañar en la humillación. Una herejía en labios de una monja, pero inevitable cuando la sal le agrietaba la lengua y la esperanza era un lujo. En la oscuridad, alguien comenzó a cantar en voz baja, un himno en lengua franca que pocas entendieron, pero todas sintieron. Por un instante, el barco dejó de ser tumba flotante y se volvió coro roto. Un instante apenas, antes de que el golpe de un remo sobre la cubierta devolviera el silencio. El arribo a Noruega no fue alivio. Al contrario, fue la confirmación de que el viaje era solo el prólogo de una condena más larga. Los guerreros formaron filas. Las mujeres fueron obligadas a arrodillarse en el barro. El caudillo eligió primero 6 jóvenes, incluida Bridge. Luego, por rango y reputación, eligieron los demás. A Aldred le tocó un campesino llamado Gunnar, que necesitaba manos fuertes en los campos. Lo que ella interpretó como fortuna, escapar del harén del jefe, con los años demostraría ser otra condena. Trabajo inhumano, espalda doblada hasta quebrarse, manos deformadas por molinos de grano. El viaje en realidad había sido un aula oscura. Allí las mujeres aprendieron que la vida ya no se medía en años ni en estaciones, sino en cuánto duraban antes de romperse. Aprendieron que la belleza era un castigo, la fuerza un motivo de explotación y la fe un eco que el mar se tragaba sin respuesta. Para las que sobrevivieron, el recuerdo del barco se quedó como una cicatriz compartida. No era solo traslado. Era un rito de paso hacia un mundo donde dejarían de ser personas para convertirse en función, en utilidad, en mercancía. El mar siguió brillando al sol, indiferente. Las naves regresarían una y otra vez, cargadas de mujeres nuevas, de niños arrancados de aldeas lejanas. Cada travesía repetía la misma lección, que la violencia podía organizarse con eficiencia, que el sufrimiento podía contabilizarse como ganancia y que la esperanza, en medio de la bodega, era un lujo tan inaccesible como la tierra firme que se veía desde lejos. En la aldea recién saqueada, los cuerpos aún humeaban cuando Ragnar Ironhand, con paso solemne, comenzó la inspección de su botín humano. 200 mujeres arrodilladas en el barro eran alineadas como si fueran cosecha recién recogida. La mirada del caudillo no buscaba rostros, buscaba signos, la fortaleza en las manos, la anchura de las caderas, la simetría de un rostro. Un bastón en su mano servía como instrumento de clasificación, levantando barbillas, girando cabezas, apartando cabellos enmarañados para evaluar dentaduras. Lo que para ellas era humillación, para él era contabilidad. La primera categoría la componían las trabajadoras, mujeres de más edad o marcadas por la dureza del campo. Marie fue arrojada allí. 30 años, madre de 4, con músculos tallados por años de molienda. Ragnar vio en sus manos encallecidas una inversión segura. 10 años de labor antes de que el cuerpo se desplomara. Aquella misma tarde, Marie fue conducida a las piedras de moler. La mujer que había ocupado el puesto murió la víspera, y Marie comprendió que heredaba no un trabajo, sino una condena. El roce de la madera le arrancó la piel desde el primer día. Con los años, sus dedos se retorcerían como raíces secas, símbolo vivo de un sacrificio interminable. La segunda categoría eran las reproductoras, jóvenes fértiles que debían multiplicar la propiedad de sus dueños. Isabel, apenas 16 años, hija de un pequeño noble caído en batalla, fue destinada a ese grupo. En menos de un año parió a su primer hijo, un varón cuya existencia no significaba linaje ni herencia, sino incremento del inventario esclavo. En la década siguiente, tendría 7 hijos más, todos apartados de su lado cuando aprendían a caminar. El vínculo materno, roto sistemáticamente, era parte de la ecuación. Una madre encadenada a la reproducción, incapaz de proteger ni siquiera a su propia sangre. Isabel dejó de llamarse a sí misma persona. Se convirtió en útero al servicio de un sistema.
La tercera categoría era la más selecta y siniestra, las de uso especial. Allí se reunían las más bellas, las nobles, las vírgenes. Marguerite, de 20 años, rostro luminoso incluso bajo lágrimas, fue escogida. A diferencia de Marie e Isabel, su destino no sería el anonimato del campo, ni la crudeza del parto incesante. A Marguerite la bañaron, la perfumaron, la enseñaron a repetir frases en griego, árabe y eslavo. No por compasión, sino porque era mercancía de lujo, destinada a Bizancio o Bagdad. La alimentaban mejor, la vestían con telas que realzaban su figura. Cada gesto formaba parte de un entrenamiento para subasta, un teatro donde su cuerpo se transformaba en promesa de placer exótico. Lo que Ragnar ejecutaba con rapidez no era improvisación, era una arquitectura precisa de la esclavitud femenina. Cada mujer representaba una función dentro de un engranaje económico que se prolongaba desde las aldeas saqueadas hasta los mercados internacionales. La violencia inicial, el incendio, la violación, el rapto, era solo el primer paso. Después venía la racionalización. ¿Quién serviría para el campo? ¿Quién para la reproducción? ¿Quién para el lujo de reyes lejanos? Era la industrialización de la carne, siglos antes de que la palabra industria existiera. Este proceso no se limitaba a la brutalidad visible. En lo profundo implicaba una psicología calculada. Marie fue quebrada lentamente hasta creer que su valor era cuántos sacos de harina producía al día. Isabel fue moldeada para aceptar que su vientre era propiedad ajena, sus hijos extensiones del patrimonio de otro. Marguerite fue convertida en objeto aspiracional, preparada para una venta que la arrancaría de todo vínculo y la haría trofeo de un comprador extranjero. El poder no solo dominaba cuerpos, reescribía identidades. Lo perturbador es reconocer que esta clasificación se repite, disfrazada, a lo largo de la historia. La idea de separar a las mujeres en trabajadoras, reproductoras y objetos de lujo resuena incluso hoy en discursos sociales y económicos, donde el cuerpo femenino es reducido a utilidad o estética. El eco de Ragnar Ironhand resuena en oficinas modernas, en fábricas textiles, en pasarelas que también mercantilizan carne bajo otras etiquetas. El pasado no se extinguió, se transformó. Marie murió a los 38 años, doblada sobre la piedra de moler. Isabel sobrevivió más, pero cada hijo que le arrancaban la convertía en espectro. Marguerite, vendida en un mercado oriental, desapareció en un palacio extranjero, donde su belleza fue su condena y su jaula. 3 mujeres, 3 destinos distintos, un mismo denominador, la conversión de la vida en función. Esa fue la alquimia oscura de los vikingos, transmutar humanidad en utilidad, dolor en ganancia, carne en símbolo de poder. El murmullo del mercado de Dublín, en el año 852, era distinto al de cualquier feria común. No olía a pan recién horneado, ni a lana húmeda, sino a miedo y a cuerpos acumulados. Las mujeres eran subidas a una tarima de madera de 5 metros de altura, para que todos pudieran observarlas. Los mercaderes gritaban precios en 4 lenguas diferentes, y los compradores levantaban las manos como si no estuvieran pujando por seres humanos, sino por caballos o armas. Allí, la princesa Orlet, desnuda bajo el sol, se convirtió en una cifra, 24 marcos de plata pagados por un comerciante que la llevaría hasta Bagdad. Su linaje, su educación, su belleza, todo se redujo a una suma que sellaba su destino. Dublín se había convertido en el mayor centro esclavista de Europa occidental. Lo que para los cronistas cristianos era un escándalo, para los vikingos era un negocio perfectamente calculado. Llegaban barcos desde Irlanda, Inglaterra y la Galia cargados de mujeres jóvenes. Otros, por vía terrestre, traían esclavas eslavas desde el este. Cada grupo era separado por etnia, edad y estado físico. La lógica era precisa. Las irlandesas se vendían bien en Islandia, las francas en Bizancio,
Las eslavas alcanzaban precios altísimos en los califatos musulmanes. La geografía dictaba el valor de la carne femenina. Las condiciones eran crueles, pero no caóticas. Existía un sistema burocrático que registraba cada venta. A las mujeres se les pintaba un número en el hombro con tinta que no se borraba fácilmente, un marcador que las convertía en inventario. Inspectores revisaban dientes, cicatrices, fertilidad. Las embarazadas eran subastadas como doble inversión, una madre y su futuro hijo en el mismo precio. Los comerciantes árabes preguntaban por educación. Si la esclava sabía leer, escribir o cantar, su valor se disparaba. En Constantinopla, las niñas rubias eran vistas como joyas exóticas. En Islandia se preferían las fuertes, capaces de soportar inviernos interminables. La diversidad étnica se transformaba en catálogo de mercancías. Este comercio no era improvisación bárbara, era globalización primitiva. A través de estos mercados, los vikingos conectaron Escandinavia con el Mediterráneo, el Cáucaso y hasta Bagdad. El cuerpo femenino fue la primera mercancía transcontinental de Europa del Norte, y la infraestructura que lo sostuvo anticipó mecanismos de la trata atlántica siglos después: seguros contra pérdida, créditos adelantados, redes de intermediarios. En Edeby, un puerto danés, se organizaron depósitos donde podían encadenar hasta 500 mujeres a la vez. Se las alimentaba lo justo para que se mantuvieran presentables, sin gastar demasiado. Los médicos esclavistas aislaban a las enfermas para evitar que una epidemia redujera el valor del lote. La eficiencia era tan fría que parecía moderna. Los relatos contemporáneos hablan de mujeres vendidas 20 o 30 veces a lo largo de su vida. Cada venta no era liberación, sino una nueva violencia. Gwen, una joven galesa, cambió de dueño 17 veces en 4 años. Perdió su idioma, mezcló palabras de 6 lenguas distintas, pero ya no recordaba ninguna con fluidez. Lo único que conservaba era el silencio. Ese tránsito constante era estrategia: impedir que las esclavas formaran vínculos, que tejieran redes de resistencia, que recordaran quiénes eran. El desarraigo era parte de la mercancía. Lo que resulta perturbador es cómo el mercado transformó incluso la maternidad en producto. Una esclava que daba a luz en los corrales era mostrada como prueba de fertilidad. El recién nacido, si sobrevivía, se añadía como valor añadido. No había cuna ni bautismo, solo un cálculo: más manos de trabajo en el futuro. La vida se contabilizaba como inversión y la muerte como pérdida de capital. De ese modo, la humanidad quedó reducida a columnas de números, a gritos de subasta, a registros en tablillas de madera. Hoy caminamos por Dublín y vemos cafés, tiendas y calles bulliciosas. Bajo esas piedras, sin embargo, yacen restos de grilletes y huesos. El turismo celebra barcos vikingos y espadas de acero, pero rara vez menciona que durante 3 siglos esa ciudad fue el mayor mercado de mujeres de Europa. La memoria oficial preserva la gloria de los comerciantes, no el lamento de las cautivas, pero las voces, aunque silenciadas, permanecen en los cimientos. Cada calle transitada es también un corredor donde una mujer fue llevada encadenada hacia una subasta. El mercado fue la culminación del viaje iniciado en aldeas arrasadas y barcos oscuros. Allí se completaba la conversión definitiva, de hija, madre o hermana, en simple mercancía. Y lo más inquietante es que los mismos mecanismos, la clasificación, la valoración, la subasta pública, siguen apareciendo en la historia, aunque con ropajes distintos. El eco de Dublín resuena en cada rincón donde el cuerpo humano ha sido puesto en venta. En Islandia, en el año 970, la asamblea del Althing se reunió bajo un cielo gris y frío. Allí, en una roca elevada, el portavoz de la ley recitó de memoria las normas del Gragas, el código que regulaba la vida de los libres, y la inexistencia legal de los esclavos. Su voz no temblaba al proclamar que una mujer thrall no podía poseer nada, no podía testificar, no podía heredar, no era persona,
era propiedad. El eco de esas palabras caía sobre un público que asentía como si escuchara un salmo. En esa voz quedaba sellado el destino de miles de mujeres, vivas pero borradas. Un ejemplo bastaba para comprender la crudeza de la ley. Thorstein Redbeard había matado a una esclava llamada Asa durante una disputa con su vecino. Ella, irlandesa, 20 años, tejedora hábil, madre de 2 niños, quedó tendida en el campo con el cráneo abierto. Pero el juicio no discutía asesinato. La cuestión era propiedad dañada. Thorstein debía pagar 8 marcos de plata, el valor de reemplazo de una joven con habilidad en el telar. El tribunal no mencionó su nombre, no hubo duelo, no hubo luto, solo un cálculo frío equivalente a perder una oveja o una herramienta. La ley también legitimaba prácticas de hospitalidad atroces. Una dote de la mañana permitía a un amo prestar a sus esclavas a los invitados. La mujer se convertía en un obsequio temporal, un cuerpo entregado como copa de vino. Los hijos de esas uniones, lejos de generar vínculos, reforzaban cadenas, nacían esclavos, automáticamente propiedad del dueño original. Así, la maternidad no liberaba, sino multiplicaba cautiverio. Ragnhild, esclava de un jefe islandés, fue usada de este modo durante un banquete de alianzas. De su vientre nació un hijo que nunca tuvo padre, solo amo. Creció sin identidad, salvo la marca de ser inventario humano. Los detalles del Gragas revelan hasta qué punto la ley podía naturalizar lo inhumano. Si un visitante hería a una esclava, debía pagar al dueño, no a la víctima. Si la dejaba incapacitada, el cálculo era simple: diferencia entre el precio de una mujer sana y el de una dañada. El dolor no era daño moral, sino depreciación. Así lo vivió Gudrun, violentada por un comerciante hasta quedar inválida. Su dueño recibió compensación por pérdida de capacidad de trabajo. Ella, en cambio, recibió nada más que la condena de seguir sirviendo en un cuerpo roto. La ley incluso ofrecía una ilusión cruel de esperanza. Una esclava podía aspirar a la libertad si daba a luz a 3 hijos que alcanzaran la adultez. Pero las estadísticas eran imposibles. Más del 50% de los niños esclavos morían antes de los 5 años. Muchas mujeres no sobrevivían a embarazos sucesivos. En los registros islandeses, apenas una docena de mujeres lograron esa manumisión. Para la mayoría, la promesa de libertad era otra cadena, una trampa que empujaba a parir hasta morir. No era simple violencia, era la institucionalización de la violencia. Convertir en norma lo que debería haber sido crimen. Hacer que las generaciones nacieran ya marcadas, no por pecado ni por destino, sino por estatuto. La esclavitud femenina en el mundo vikingo no era solo práctica, era ideología, inscrita en el derecho, en la costumbre, en la religión. Al aceptarla como ley, la comunidad la convirtió en verdad. Y así, durante siglos, las voces de miles de mujeres no pudieron ni siquiera gritar «soy persona». La ley ya había decidido que no lo eran. En el gran salón iluminado por antorchas, Brianna permanecía inmóvil con un vestido nupcial que aún olía a humo y sangre. 3 días antes, había visto cómo el vikingo Eric decapitaba a su padre y atravesaba con lanzas a sus hermanos. Ahora, obligada a casarse con él, se transformaba en símbolo de conquista. La boda no era unión, era absorción. Cada invitado lo entendía. Al tomarla como esposa, Eric no solo obtenía tierras, obtenía legitimidad. El cuerpo de la hija se convertía en acta notarial de la derrota del padre. Este patrón se repitió en Escocia, en Francia, en Sajonia. Donde los ejércitos vikingos triunfaban, las hijas nobles eran forzadas a matrimonios que disfrazaban la violación con la palabra alianza. El objetivo era estratégico: borrar la línea entre conquistador y conquistado, forzar la genealogía hasta que las generaciones futuras no pudieran distinguir qué sangre era victoria y cuál era derrota. Los hijos de estas uniones,
llevaban la cara de su madre derrotada, pero hablaban la lengua del padre conquistador. Brianna, con apenas 17 años, comprendió en silencio la magnitud de la operación. Su resistencia personal era insignificante ante un sistema que la había convertido en trofeo político. En las noches, mientras Eric dormía, repasaba en la memoria las cuentas que llevaba de su familia, los idiomas que había aprendido, como si fueran reliquias invisibles que aún nadie le podía arrebatar. Pero sabía que su vientre pronto sellaría la alianza con descendencia. Esos hijos serían la prueba viva de que la nobleza irlandesa podía sobrevivir, solo como sombra dentro de la estirpe vikinga. El caso de Brianna no fue excepción. En Escocia, la hija de un Mormaer fue obligada a casarse con el hombre que había estrangulado a su padre. En Francia, una viuda tuvo que compartir lecho con el asesino de su esposo para que el nuevo dueño reclamara las tierras. En Sajonia, una princesa se vio obligada a aceptar como esposo al caudillo que había quemado su ciudad y ejecutado a 300 de sus ciudadanos. En cada historia, el mismo guión: muerte de los varones, absorción de las mujeres, legalización de la conquista mediante matrimonio forzado. Lo inquietante es que este mecanismo no fue exclusivo del mundo vikingo. Imperios de todos los tiempos han usado a las mujeres como puentes de legitimidad, desde Alejandro casando princesas persas hasta reyes medievales sellando tratados con bodas estratégicas. Pero en el caso nórdico, la violencia era explícita. No había negociación, solo masacre y apropiación. Esa crudeza convirtió cada matrimonio en un recordatorio sangriento de quién mandaba. Algunas mujeres encontraron formas de resistencia. Cantaban nanas en su lengua natal, disfrazaban genealogías en canciones que parecían inofensivas, transmitían a escondidas historias de su linaje. Otras recurrieron al veneno, como Gudrun de las Hébridas, que esperó 10 años para matar al hombre que le había quitado todo. Pero la mayoría simplemente sobrevivió, transformadas en rehenes vivos cuya existencia garantizaba la obediencia de comunidades enteras. Los estudios genéticos modernos lo confirman. Mientras la línea masculina en Islandia es mayoritariamente escandinava, la femenina es en su mayoría celta. No fueron uniones románticas lo que creó ese mestizaje, sino matrimonios forzados como el de Brianna. La conquista se escribió no solo en pergaminos ni en sagas, sino en los vientres de las mujeres. Y en esa pedagogía brutal, la lección era clara. El poder no solo se ejerce con espadas, también con bodas. Una mujer atada en el altar servía como contrato viviente, como prueba de que el enemigo no solo había sido derrotado, sino absorbido. Para los vikingos, nada consolidaba mejor la victoria que hacer de la hija de un rey su propia esposa y de su descendencia, herederos que ya no recordaban la derrota como afrenta, sino como origen. El humo del barco funerario de Sigrid se había disipado hacía siglos cuando los científicos modernos comenzaron a estudiar el ADN de Islandia. Los resultados fueron demoledores. El 62% de la línea paterna era escandinava, pero el 63% de la materna era celta, principalmente irlandesa y escocesa. Esas cifras eran mucho más que estadística. Eran la huella genética de miles de mujeres arrancadas de sus aldeas y obligadas a parir hijos de sus captores. La historia escrita por sagas y crónicas omitió sus nombres. La biología, en cambio, conservó su grito en la sangre de los descendientes. La arqueología confirmó lo que las crónicas solo insinuaban. En Dublín, excavaciones descubrieron grilletes corroídos, restos de corrales, fosas comunes. En Edeby, celdas de piedra capaces de encadenar a 500 mujeres. En Suecia, tumbas de barcos con múltiples cuerpos femeninos, cuerpos que no mostraban signos de enfermedad, sino de estrangulamiento o heridas fatales. La violencia se había convertido en ritual, y el ritual en normalidad. Lo perturbador no es solo el número de muertes,
sino la naturalidad con que se celebraba el sufrimiento como parte del orden del mundo. El olvido posterior fue casi tan cruel como la esclavitud misma. Museos nórdicos exhiben barcos elegantes, espadas ornamentadas, collares de oro, pero rara vez explican que esos tesoros fueron comprados con la venta de mujeres en Bizancio o Bagdad. Se admira la valentía de los exploradores que llegaron a América, pero se omite que sus viajes fueron financiados con ganancias de la trata humana. El turismo celebra el mito del vikingo noble y aventurero. Calla el hecho de que la mitad de 1 millón de mujeres desaparecieron como mercancía, y sin embargo, la memoria sobrevive en formas inesperadas. Ciertas baladas medievales que parecen hablar de amores imposibles esconden lamentos de mujeres esclavizadas. Algunos cuentos transmitidos oralmente en Islandia incluyen personajes femeninos sin nombre que lloran a orillas del mar, sombras de cautivas borradas de los registros oficiales. El mismo silencio en las sagas, que apenas mencionan a las thralls como figuras de fondo, es un testimonio negativo. Su ausencia grita más que su presencia. El trauma fue intergeneracional. Los hijos nacidos en esclavitud aprendieron desde pequeños que su cuerpo no les pertenecía. Las hijas crecieron sabiendo que serían mercancía como sus madres. Los hijos varones vieron la humillación de sus madres y hermanas sin poder intervenir, aprendiendo la impotencia como herencia. Esa cadena de dolor moldeó comportamientos, miedo a rebelarse, hiperalerta, disociación emocional. Estudios actuales sobre trauma sugieren que esas huellas incluso pueden transmitirse en la biología, como cicatrices invisibles inscritas en el ADN. La lección no se limita al pasado. El uso del cuerpo femenino como arma de guerra, como botín de conquista, como herramienta de terror, sigue repitiéndose en conflictos contemporáneos. De Bosnia a Ruanda, de Siria a Ucrania, la violencia sexual se ha utilizado con la misma lógica que aplicaban los vikingos. No es exceso, es estrategia. Al recordar a Sigrid y a 500.000 de mujeres anónimas, no evocamos un capítulo exótico de barbarie antigua, sino un patrón que se rehace cada siglo con nuevos uniformes. El relato termina en cenizas, pero no debe terminar en silencio, porque cada nombre borrado puede ser al menos evocado. Sigrid, Bridge, Marie, Isabel, Margarit, Orlet, Ragnhild, Gudrun. Nombres que atraviesan la neblina para recordarnos que la gloria de una civilización puede estar construida sobre la sangre invisible de las mujeres que no eligieron ser parte de ella. Recordarlas es arrancarles un instante de dignidad del olvido. Es declarar que su dolor no fue colateral, sino central. Es reconocer que la memoria de Europa no se levanta solo sobre iglesias y castillos, sino también sobre corrales de esclavas y barcos funerarios. Y es entender que mientras sigamos celebrando a los vikingos como héroes sin hablar de las mujeres que consumieron, seguimos participando en el mismo silencio que las borró. Sigrid murió en 922, pero su humo sigue viajando. Viaja en los genes, en las leyendas incompletas, en las preguntas que nos hacemos frente a los museos que callan. Viaja en cada mujer que aún hoy lucha contra la conversión de su cuerpo en mercancía. El deber de quienes escuchan es simple: no dejar que esas voces sigan siendo solo ceniza. Nombrarlas, reconocerlas, admitir que existieron, que importaron, que su sufrimiento construyó el mundo que habitamos. Esa es la mínima justicia que podemos ofrecer.